Mi familia organizó una cena por el Día de la Madre y olvidó avisarme. Aún así, envié tulipanes blancos y una nota que decía, pensando en ti, mamá. 18 días después, mi abuela llamó desde el centro de cuidados paliativos y dijo, ven esta noche. ¿Sola? No se lo digas a tu padrastro. ¿Alguna vez ha gastado 43.50 para recordarle a alguien que usted existe? No porque haya olvidado lo que hicieron. No porque sea usted una especie de santa que pone la otra mejilla, sino porque hay una parte de usted, terca y un poco patética, que necesita demostrarse a sí misma que sigue siendo el tipo de persona que envía flores en el Día de la Madre. Sí, esa era yo. La florista de la avenida Campbell tuvo que pedirme que deletreara mi apellido 2 veces. Fontaine. Fontaine. Ella lo escribió con un dedo como si estuviera desactivando una bomba. Pedí tulipanes blancos porque mi madre solía tenerlos en una jarra azul en el alféizar de la ventana de la cocina cuando yo era pequeña. Aquello era cuando solo éramos nosotros y papá, y la casa olía a lustrador de muebles de limón y a lo que sea que Janete estuviera horneando en la casa de al lado, antes de Roy. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Fue un ataque al corazón un martes por la mañana de abril mientras enjuagaba su taza de café. Tenía 41 años, un año más de lo que yo tengo ahora, lo cual es un hecho en el que intento no pensar cuando enjuago mi propia taza de café. Pasaron 27 años de los Fontaine en Roanoke, Virginia, y ahora solo éramos yo y mi hijo Beckett manteniendo el nombre. Paso mis días en un centro de recuperación de abuso de sustancias en la calle Franklin. Soy coordinadora de admisiones, lo cual es una forma elegante de decir que soy la primera persona que le entrega una carpeta y un bolígrafo y le dice, tómese su tiempo. Gano 47.800 al año. No le digo esto para quejarme. Se lo digo porque será importante más adelante. Y también porque es increíble la precisión con la que conoce su salario cuando es una madre soltera que revisa su saldo bancario antes de comprar gasolina. Roy Kessler apareció cuando yo tenía 15 años. Mi madre Diane Nayuit, anteriormente Fontaine, lo conoció en una recaudación de fondos de la biblioteca. Ella era bibliotecaria escolar. Él dirigía una empresa unipersonal de inspección de viviendas. Tenía un apretón de manos firme que duraba 2 segundos de más y el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero mi madre lo miraba como si él hubiera inventado el oxígeno. Se casaron 14 meses después. Roy tenía la personalidad de un apretón de manos húmedo y el doble de fuerza. Lo digo en serio. Era el tipo de hombre que elogiaba su cocina y luego reorganizaba su gabinete de especias mientras usted lavaba los platos. Él no gritaba. Él no golpeaba. Simplemente reorganizaba toda su vida hasta que usted no podía recordar dónde estaba nada sin preguntarle primero. Ahora sé lo que está pensando. ¿Por qué enviar las flores? ¿Por qué no simplemente dejar de intentarlo? Honestamente, me he preguntado eso unas 1000 veces. Incluso se lo pregunté a mi terapeuta una vez y ella hizo eso de inclinar la cabeza y decir, ¿de qué crees que se trata eso? Por 65 la sesión, siento que ella simplemente podría habérmelo dicho. La tarjeta decía, pensando en ti, mamá. 5 palabras, sin signos de exclamación, sin amor, Kalin, solo la frase y un punto. Me doy cuenta ahora de que incluso mi puntuación estaba agotada. El Día de la Madre fue el 12 de mayo, un domingo. Lo sé porque trabajé el turno del sábado para poder tener el domingo libre con Beckett. Hicimos panqueques que eran un poco demasiado gruesos y casi totalmente demasiado dulces. Beckett me dio una tarjeta que había hecho con papel de colores que decía, la mejor mamá de la historia, con un dibujo de mí que parecía un monigote en un tornado. La puse en el refrigerador junto a una prueba de ortografía. Tuvimos una buena mañana, una mañana tranquila. El lunes por la mañana, llamé para pedir los tulipanes. Costaron 43.50 con la entrega. Mi terapeuta se habría divertido mucho con eso. Mi cuenta corriente tampoco estaba entusiasmada. El martes por la noche, Beckett estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina mientras yo clasificaba el correo. Había 3 facturas, un anuncio de la tienda Coles que nunca usaría y un recordatorio de limpieza dental que había estado esquivando durante 4 meses. Beckett tenía su tableta apoyada contra el servilletero. Se suponía que estaba viendo un vídeo de matemáticas.
No lo estaba haciendo. Él dijo, mamá. Yo respondí, sí, bebé. Él preguntó, ¿por qué la abuela Diane cenó sin nosotros? Levanté la vista. Él giró la tableta hacia mí. Era el Instagram de Kenzie. Mi media hermana Mackenzie, que tenía 24 años y estaba haciendo su maestría en la Universidad James Madison, y a quien yo amaba de la manera complicada en que se ama a alguien que creció escuchando una versión diferente de su propia historia. En su perfil había una foto de la cena del domingo del Día de la Madre. Era el comedor de Diane. La mesa tenía el mantel verde. Estaba la porcelana fina que solo salía en los días festivos. El centro de mesa tenía hortensias secas que Diane pensaba que eran elegantes y yo pensaba que parecían algo que murió en una feria de artesanía. Había 7 personas alrededor de esa mesa. Roy estaba en la cabecera, por supuesto. Diane estaba a su derecha. Kenzie estaba frente a ella. Estaban el hermano de Roy, Phil, y su esposa Janet. También la vecina de Diane, Barbara, que siempre traía pan de plátano. Y la hija adulta de Phil, Tara, a quien yo había visto exactamente 2 veces. 7 sillas, todas llenas. Sin Colleen. Sin Beckett. Podía sentir a mi hijo mirándome, esperando. Dije, simplemente olvidaron llamar, bebé. Sucede. Esa fue la primera vez que le mentí a mi hijo sobre esto. Y esto es lo que pasa con esa mentira específica. Ni siquiera sabía a mentira. Sabía a memoria muscular. Era como si la hubiera estado ensayando durante 25 años sin darme cuenta de que estaba en la obra de teatro. Beckett miró la foto una vez más. ¿Contó algo? Vi sus labios moverse. Creo que estaba contando las sillas. Luego cerró la tableta y volvió a sus matemáticas. Me quedé frente al fregadero de la cocina por un rato después de eso, simplemente de pie. El grifo goteaba. Podía escuchar al perro del vecino ladrarle a algo que probablemente no estaba allí. Me pregunté si Diane habría puesto los tulipanes en agua o si ya estaban en la basura. Me pregunté si ella siquiera habría leído la tarjeta. No recibí una llamada de agradecimiento. No esperaba una. Pero me quedé en ese fregadero hasta que el cielo se oscureció y froté la misma sartén 3 veces porque no sabía qué más hacer con mis manos. Muy bien, esperen un momento antes de que continúe. Si alguna vez han tenido a alguien en su familia que simplemente se hizo cargo de todo mientras todos los demás sonreían y pasaban las papas, cuéntenme en los comentarios desde dónde están mirando y qué hora es allí. Leo cada uno de esos comentarios y lo digo en serio. Y si aún no se han suscrito, adelante, háganlo porque esta historia apenas está comenzando. Está bien, ahora necesito hablarles sobre el Día de Acción de Gracias. No el pasado, sino el anterior. Noviembre de 2022, porque esa es la cena que debería habérmelo dicho todo. Y me quedé sentada allí con un panecillo en la mano y una sonrisa en la cara como una idiota. Roy decidió la ubicación de los asientos. Él siempre decidía los asientos. Ponía pequeñas tarjetas de índice en cada lugar como si estuviéramos en una boda para personas a las que no les agradábamos. Ese año me puso en la mesa plegable, la mesa de juegos, la de Walmart que se tambaleaba si usted se apoyaba mal y tenía una mancha misteriosa de algún día de acción de gracias pasado que nadie podía identificar o quería identificar. Yo tenía 38 años y estaba comiendo pavo en un plato de papel en la mesa de los niños con Beckett, que tenía 9 años, y el novio de Kenzie en ese momento, un tipo llamado Todd, que masticaba con la boca abierta y seguía llamando al relleno con un nombre técnico. Como si estuviéramos en un consultorio dental. Miré hacia la mesa real, la mesa de los adultos. Diane estaba allí, en mi antiguo asiento. Roy estaba cortando el pavo con precisión quirúrgica, narrando cada rebanada como si estuviera presentando un programa de cocina para personas sin otras opciones. Dije, Roy, hay espacio en la mesa principal si simplemente acercamos otra silla. Él no levantó la vista. Dijo, de esta manera, Beckett no se sentirá excluido. A los niños les gusta estar con otros niños. Beckett era el único niño en la mesa. Todd tenía 26 años. Esto es lo que yo no hice. No hice una escena. No volqué la mesa plegable, lo cual, para que conste, absolutamente pensé en hacer,
y estoy siendo generosa al llamarla mesa. Era esencialmente una bandeja con ambiciones. Comí mi pavo. Le pasé la salsa de arándanos a Todd, quien la puso sobre sus puré de papas, lo cual, francamente, fue lo más perturbador que sucedió en esa mesa. Y luego conduje a casa con mi hijo dormido en el asiento trasero y mi dignidad en algún lugar de la carretera I-81. Pero esa ni siquiera fue la peor situación. La peor fue más silenciosa. Diane solía enviarle a Beckett tarjetas de cumpleaños todos los años. Siempre era una tarjeta con un perro de dibujos animados, del tipo que se compra en la tienda Hallmark del centro comercial Valley View. En el interior ella escribía, «Feliz cumpleaños a mi nieto favorito. Con amor, abuela Diane». Ella ponía un billete de 20 doblado por la mitad allí. Beckett guardaba cada tarjeta en una caja de zapatos debajo de su cama. En marzo de 2023, en el cumpleaños de Beckett, no hubo tarjeta. Esperé una semana. Nada. Esperé 2 semanas. Llamé a Diane. Dije, «Hola, mamá. Solo quería agradecerte por la tarjeta de Beckett». Le encantó. Estaba intentando obtener información de forma obvia. Lo sé. Diane vaciló. Ella dijo, «Oh, pensé que Roy iba a hacerlo». Decidimos que los niños realmente ya no notan las tarjetas. Todos están en sus teléfonos ahora. Beckett tenía 9 años. Él no tenía un teléfono. Tenía una caja de zapatos llena de tarjetas de su abuela, y me había preguntado 3 veces esa semana si ya había llegado el correo. Dije, «Está bien, mamá, no hay problema». No le dije a Beckett que la abuela Diane dejó de preocuparse. Le dije que la tarjeta debe haberse perdido en el correo. Más mentiras que sabían a agua del grifo. Insípidas, familiares, y uno aprende a dejar de notarlas. Pero aquí está lo que necesito que entiendan sobre Roy, porque aquí es donde todo se conecta. Roy no solo reorganizaba las tablas de asientos y cancelaba las tarjetas de cumpleaños. Roy recolectaba el papeleo de las personas. En 2021, mi abuela Janete tuvo un derrame cerebral leve. Tenía 84 años y vivía sola en la casa del número 1847 de Birk Hollow Lane, la casa que ella y mi abuelo construyeron en 1972 y que terminaron de pagar en 1998. Ella se recuperó bien. Su mente se mantuvo aguda. Su mano izquierda se volvió más débil. Ya no podía conducir. Roy intervino. Y diré que en ese momento yo estaba agradecida. Él llevaba a Janete a sus citas. Recogía sus recetas médicas. Traía las compras. Se sentaba en la mesa de su cocina y organizaba sus facturas en carpetas. 3 meses después, en un almuerzo dominical, Roy mencionó casualmente entre bocados de ensalada de col que él estaba manejando las cuentas de mamá Janete ahora. Lo dijo de la misma manera que se dice que se está recogiendo la limpieza en seco de alguien. Rutinario. Uti. Nada que ver aquí. Miré a Diane. Pregunté, ¿cuándo sucedió esto? Ella respondió, «Oh, hace unas semanas». Roy estableció un poder legal. Es más fácil de esta manera. Janete no tiene que preocuparse por las facturas. Hace unas semanas. Un poder legal. Y a nadie se le ocurrió mencionarme esto a mí, la nieta real, hasta que ya estaba hecho. Abrí la boca para decir algo. Roy me miró con esa sonrisa, la que nunca llega a sus ojos, y dijo, «Kalin, cariño, ya tienes suficiente en tu plato con Beckett y el trabajo. Déjame encargarme de esto». Eso es lo que hace la familia. Eso es lo que hace la familia. En algún lugar de Roanoke, se estaba reorganizando un gabinete de especias. Intenté hablar con Diane sobre esto 2 veces. La primera vez ella dijo, «Roy tiene buenas intenciones, Kalin. Él es muy organizado». La segunda vez dijo, «Por favor, no empieces esto de nuevo». Lo cual fue interesante porque solo lo había empezado una vez. Hay un tipo de agotamiento que no proviene de trabajar demasiado. Proviene de hablarle a una pared tantas veces que empiezas a preguntarte si tal vez tú eres la pared. Yo estaba empezando a preguntármelo.
Y luego mi teléfono sonó un jueves por la noche en mayo y el identificador de llamadas decía Memorial Kurelian Roanoke y todo lo que creía saber sobre mi familia se agrietó por la mitad como un huevo en un mostrador. En realidad, esperen, necesito retroceder. Me salté algo importante sobre la abuela Janete, y es importante para lo que viene después. Janete Puig no era una mujer blanda. No quiero decir que fuera mala. Quiero decir que estaba hecha de algo más duro que el resto de nosotros. Crió a 3 hijos con el salario de un operador de montacargas, enterró a mi abuelo en 2009 después de 51 años de matrimonio y luego fue a su liga de bolos el jueves siguiente porque alguien tenía que jugar por el equipo, y Harold se habría puesto furioso si se hubieran retirado. Ella me enseñó a conducir en un Ford Taurus de 1994 en el estacionamiento de Fort Lyon un miércoles por la tarde. Golpeé un carrito de compras. Ella dijo, bueno, por eso hacen más de uno. Ella no se inmutó. Era el tipo de mujer que escribía recetas en tarjetas de índice a lápiz para poder borrar y ajustar, y que creía con absoluta convicción que cualquier problema que no pudiera resolverse con pan de maíz y una conversación directa no era un problema real. Después de que mi padre murió, Janete fue la que apareció en nuestra casa todos los días durante 6 semanas. No con discursos, ni con sabiduría. Ella simplemente venía y se sentaba en la mesa de la cocina y hacía el crucigrama mientras mi madre lloraba en el dormitorio. Ella preparaba la cena, siempre algo con papas, y la dejaba en la estufa con una nota que decía, come. Una palabra, eso era suficiente. La amaba de la manera en que se ama a la persona que evitó que te desmoronaras cuando tenías 13 años y el mundo dejó de tener sentido. Tenía 87 años ahora. Cáncer de páncreas en etapa 4. Había estado en cuidados paliativos en Memorial Kurelian Roanoke desde finales de abril. Los médicos le daban semanas, tal vez 2 meses. Su mente estaba clara. Su cuerpo se estaba yendo sin su permiso. 30 de mayo, un jueves. Eran las 7:14 de la tarde. Lo sé porque estaba calentando espaguetis sobrantes en el microondas y el reloj del microondas era el único que podía ver sin mis anteojos de lectura, los cuales me niego a usar en público porque no estoy lista para ese capítulo particular de mi vida. Beckett estaba en el sofá viendo algo animado que yo fingía entender. Mi teléfono sonó. Memorial Kurelian Roanoke, no el celular de Janete, sino la recepción de cuidados paliativos. Dijeron, señorita Fontaine, su abuela solicita una visita. Dice que esta noche sí es posible. Guardé los espaguetis en el refrigerador. Llamé a mi vecina Linda, que tenía 70 años y veía programas de crímenes reales hasta la medianoche de todos modos, y le pregunté si Beckett podía ir a su casa por un par de horas. Estaba en el centro de cuidados paliativos a las 7:50. Habitación 14, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La habitación olía a jabón industrial y a algo más cálido debajo. Loción, tal vez, o la vela de vainilla que las enfermeras la dejaban tener en el alféizar de la ventana, aunque técnicamente violaba unos 4 códigos de incendio. Janete estaba sentada en la cama. Había perdido peso. Sus clavículas parecían huesos de pájaro bajo la bata del hospital. Y sus manos tenían ese aspecto de papel que adquieren cuando el cuerpo comienza a empacar. Pero sus ojos, esos ojos no habían perdido nada en absoluto. Ella dijo, Kalin, siéntate. Cierra la puerta. Cerré la puerta. Ella continuó, no le digas a tu padrastro que te llamé. Me senté en la silla de vinilo junto a su cama. Hizo ese sonido. Ya saben cuál. El quejido derrotado de los muebles de hospital que han sostenido a 1,000 personas preocupadas y están cansados de todas ellas. Pregunté, abuela, ¿qué está pasando? Ella me miró durante un largo momento. Luego dijo algo que reorganizó cada recuerdo que tenía de los últimos 3 años. Dijo, ese derrame cerebral que tuve en 2021. Roy estuvo en mi casa 3 veces esa semana antes de que sucediera. 3 veces. No me traía compras, Kalin. Estaba revisando mi archivador. No dije nada. No pude. Ella continuó, él estableció ese poder legal 2 semanas después de que regresé a casa del hospital. Apenas podía sostener un bolígrafo. Me dijo que era para poder pagar mi factura de electricidad mientras me recuperaba.
Lo firmé en mi cocina y Diane lo certificó ante notario. No leí todo. Mi mano temblaba y solo quería volver a la cama. Hizo una pausa y tomó aire de una manera que parecía costarle. Él me dijo que el dinero era para la casa. Reparaciones, un calentador de agua nuevo, renovación del baño, los medicamentos de Diane. Le creí por un tiempo, mucho tiempo. Porque ¿cuál era la alternativa? Que el hombre con el que mi hija se casó me estaba robando. Eso no es algo que quieras creer, Kalin. Harás piruetas en tu mente para evitar creer eso. Yo entendía eso. Había estado haciendo mis propias piruetas durante 25 años. Ella buscó debajo de su almohada. Debajo de su almohada, como una espía en una película sobre una mujer que ya ha tenido suficiente, y sacó una carpeta de Manila, no muy gruesa, de tal vez 15 páginas. Me la extendió con ambas manos, y su mano izquierda, la débil por el derrame, temblaba contra el papel. Le pedí a una de las enfermeras que me ayudara a revisar mi saldo bancario en línea. Eso fue hace 4 meses. Mi cuenta en Valley Federal Credit Union. Tenía 91.000 en esa cuenta. Kalin, 20 años de ahorros. La pensión de Harold. Su seguro de vida. ¿Sabes lo que hay allí ahora? Mi garganta estaba apretada. Pregunté, ¿cuánto? Ella respondió, 23.660. El número aterrizó en la habitación como una piedra a través de una ventana. 67.000 desaparecidos. Ese hombre podría convencer a un pez de que necesita un paraguas, dijo Janete. Pero ya no puede convencerme a mí. No desde esta cama. Ella empujó la carpeta hacia mis manos. Eran estados de cuenta bancarios que había impreso con la ayuda de la enfermera. Fechas, montos, líneas de notas. 3 años de retiros. Ella dijo, arregla esto antes de que me vaya. Necesito saber que él no se quedará con esa casa. Necesito saber que Bear Hollow se queda con la familia. La familia real. Sostuve la carpeta en mi regazo. No pesaba casi nada. Lo pesaba todo. Dije, abuela, no. Ella interrumpió, no me digas abuela con esa voz. No te pido que sientas lástima por mí. Te pido que hagas algo al respecto. Eres una Fontaine. Tu padre habría quemado el camión de ese hombre en la entrada de la casa. Te estoy dando la opción más legal. Ella tenía razón. Siempre tenía razón. Incluso sus insultos eran precisos. Papá absolutamente habría ido por el camión primero. Conduje a casa esa noche con la carpeta en el asiento del pasajero. Le puse el cinturón de seguridad, y no es broma. Realmente me estiré y pasé el cinturón sobre ella como si fuera una persona. Como si 67.000 en pruebas necesitaran llegar sanos y salvos a la mesa de mi cocina o todo se desmoronaría. Beckett estaba dormido en el sofá de la casa de Linda. Lo llevé al auto. Olía a palomitas de maíz y suavizante de telas. No se despertó. Cuando llegué a casa, lo acosté, besé su frente y luego me senté en la mesa de la cocina con la carpeta de Manila y una taza de café que calenté en el microondas 3 veces antes de beberla realmente. Abrí la carpeta y no dormí esa noche. Ni un poco. Está bien, aquí hay algo que no te dicen sobre tratar de descubrir un fraude financiero cometido por tu padrastro contra tu abuela moribunda. Te vas a sentir pero muy estúpida durante las primeras 72 horas. Extendí esos estados de cuenta bancarios por toda la mesa de mi cocina como si estuviera en un drama criminal, excepto que en los dramas criminales el detective tiene una pizarra blanca, un equipo de analistas y una iluminación realmente buena. Yo tenía una mesa de cocina con un rasguño en el medio de cuando Beckett intentó cortar su propio pastel de cumpleaños con un cuchillo para carne, un resaltador amarillo que se estaba quedando sin tinta y mi teléfono abierto en Google donde, a las 11:47 de la noche. Escribí cómo leer estados de cuenta bancarios para detectar fraude y presioné Enter como una mujer que estaba absolutamente superada por la situación. Los resultados de la búsqueda no fueron útiles. Uno era un artículo de Wikiob con ilustraciones de dibujos animados. Otro intentaba venderme software de contabilidad. Otro era un hilo de Reddit donde alguien decía, solo llama al FBI. Lo cual, claro,
Permítanme llamar al FBI a medianoche por la situación de kickbox de mi padrastro. Estoy segura de que están esperando junto al teléfono. Pero esto es lo que pasa cuando estás superada. A veces simplemente empiezas a nadar y descubres el estilo en el camino. Tenía 15 páginas de estados de cuenta de Valley Federal Credit Union. Tenía un resaltador. Tenía café. Tenía un tipo específico de rabia que las mujeres de más de 35 años conocen muy bien. El tipo silencioso. El tipo que no golpea puertas sino que abre archivadores. El patrón no fue difícil de encontrar. 7 retiros en 3 años. Cada uno tenía una línea de nota escrita por Roy. Pulcra, con aspecto oficial. Marzo de 2022, 4200. Reparación de fontanería de emergencia. Agosto de 2022, 8750. Reemplazo del sistema de aire acondicionado. Enero de 2023, 12600. Renovación del baño. Mayo de 2023, 6900. Inspección y reparación del techo. Octubre de 2023, 9400. Mantenimiento anual de la propiedad. Febrero de 2024, 11200. Equipo médico y suministros. Abril de 2024, 14290. Actualización e instalación de electrodomésticos de cocina. Total 67340. Rodeé cada uno con un círculo. Mi mano estaba firme. Mi respiración no lo estaba. 67.340 de la cuenta de ahorros de una mujer de 87 años durante 36 meses por un hombre que cenaba en su mesa cada día de Acción de Gracias y la llamaba mamá Janete mientras cortaba el pavo que ella pagaba. El lunes por la mañana, 3 de junio. Llegué al trabajo 20 minutos antes, lo cual Patrice Ogles vino todo de inmediato porque Patrice lo nota todo. Ella tiene 52 años. Ha sido mi compañera de trabajo en el centro de recuperación durante 6 años, y tiene el tipo de cara que dice, ya sé lo que estás a punto de decirme, pero adelante antes de que siquiera abras la boca. Ella obtuvo un certificado de asistente legal a los 40 años por diversión, de la misma manera que otras personas toman clases de cerámica, lo cual le dice todo lo que necesita saber sobre Patrice. Puse la carpeta en su escritorio. Dije, necesito que mires algo. Patrice abrió la carpeta, leyó la primera página, me miró, leyó la segunda página, se quitó sus anteojos de lectura, los limpió con su camisa, se los volvió a poner y leyó la segunda página de nuevo. Preguntó, ¿de dónde sacaste esto? Respondí, de mi abuela, en cuidados paliativos. Ella guardaba copias debajo de su almohada. Patrice casi sonrió. Casi. Dijo, me agrada tu abuela. Ella revisó cada página, señaló las líneas de las notas. Dijo, estas son vagas a propósito. Mantenimiento anual de la propiedad. ¿Qué significa eso siquiera? Y 14.290 por actualización de electrodomésticos de cocina. ¿Está instalando una cocina comercial? ¿Tu abuela compró un horno para pizzas? Su cocina no ha cambiado desde 1994. Todavía tiene el mismo refrigerador G con la máquina de hielo que no funciona. Patrice dejó los papeles. Dijo, necesitas los registros de transacciones completos del banco. Estos son solo los estados de cuenta que ella imprimió. Necesitas las autorizaciones de transferencia reales, los comprobantes de retiro, cualquier cosa con la firma de Roy. Y necesitas demostrar que estas reparaciones nunca ocurrieron. Miércoles, 5 de junio, llamé a Valley Federal Credit Union en mi hora de almuerzo desde el estacionamiento del centro de recuperación. Tenía el número de cuenta de los estados de cuenta de Janete. Tenía la historia ensayada. Iba a ser tranquila, profesional y minuciosa. Iba a manejar esto como la mujer adulta competente que era. Respondieron, Valley Federal, habla Melissa. ¿En qué puedo ayudarle? Dije, hola, llamo por la cuenta de mi abuela, Janete Puig. Me gustaría solicitar copias de los registros de transacciones completos de los últimos 3 años. Hubo una pausa. Se escuchaba escritura. Ella preguntó, ¿y su nombre? Respondí, Colleen Fontaine. Soy su nieta.
Hubo más escritura. Una pausa más larga. Ella dijo, lo siento, señorita Fontaine. Usted no figura como contacto autorizado en esta cuenta. Dije, yo solía serlo. ¿Puede revisar de nuevo? Ella respondió, me aparece que el agente autorizado en esta cuenta es Roy Kessler. Él es el único contacto que figura bajo el poder legal. Su nombre fue eliminado del acceso a consultas en octubre de 2023. Octubre de 2023. 8 meses antes de la cena del Día de la Madre. 8 meses antes de que enviara tulipanes a una mujer que olvidó que yo existía. Él ya había comenzado a cerrar con llave las puertas que yo no sabía que necesitaba. Ella preguntó, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarle? Me senté en mi Subaru durante 10 minutos después de colgar. El estacionamiento olía a asfalto caliente y al restaurante chino de al lado. Una paloma estaba parada en el capó de mi auto, mirándome con el tipo de juicio del que solo las palomas y los maestros de secundaria son capaces. La miré de vuelta. La paloma ganó. Llamé a Patrice. Dije, callejón sin salida. Él quitó mi nombre de la cuenta hace 8 meses. Hace 8 meses. Así que antes de lo del Día de la Madre, antes de todo. Hubo una pausa. Patrice dijo, Kalin, eso no es un hombre que olvida invitarte a cenar. Eso es un hombre construyendo una cerca. Dije, lo sé. Lo sabía. Pero saber algo y sentirlo aterrizar en tu estómago son dos eventos diferentes. Y los míos tenían un ligero retraso. Patrice dijo, tienes lo que Janete te dio. Eso es un comienzo, pero necesitas demostrar que esas reparaciones nunca ocurrieron. Si el dinero era para una renovación de baño, ¿dónde está el baño? El sábado, conduje hasta el 1847 de Birkhallow Lane, la casa de la abuela. Tenía la llave que ella me dio hace años. Una llave de latón en un llavero con una pequeña mariquita de plástico que le había comprado en una tienda de regalos en las cavernas del Uray cuando tenía 10 años. La casa estaba en silencio. Olía a polvo y bolsitas de lavanda y al fantasma de 40 años de asados dominicales. Caminé por cada habitación. ¿La cocina? El mismo refrigerador G de 1994. El mismo suelo de linóleo con la marca de quemadura de un incidente con un soporte para ollas en 2007. Las mismas encimeras, todo igual. El baño, el que Roy afirmó que costó 12.600 renovar, tenía el mismo azulejo rosa que había estado allí desde que mi abuelo lo instaló en 1987. El mismo botiquín con el espejo que se abría por el lado izquierdo. El mismo toallero con una ligera inclinación hacia la derecha que Harold siempre quiso arreglar y nunca hizo. 12.600 por un baño que no había sido tocado desde finales de los años 80. Tomé fotos. De cada habitación, de cada electrodoméstico, de cada centímetro de azulejo rosa. Puse la marca de tiempo en mi teléfono. Luego cerré la puerta, me senté en los escalones del porche delantero y llamé a Patrice. Dije, el baño es rosa. Ella preguntó, ¿qué? Respondí, azulejo rosa original de 1987. No se ha cambiado ni una sola cosa. 12.600 por nada, Patrice. Podía oírla sonreír a través del teléfono. Ella dijo, lleva esas fotos a un abogado. Iba a hacerlo. Pensé que tenía todo lo que necesitaba. Pensé que la parte difícil había terminado. Estaba muy equivocada. Sería gracioso si casi no me destruye. 10 de junio, un lunes. Entré en la asistencia legal de Blue Ridge en la avenida Church a las 9:15 de la mañana llevando la carpeta de Manila, 6 páginas de notas que había escrito con una caligrafía que empeoraba progresivamente a medida que las noches se hacían más largas y un nivel de confianza que, mirando hacia atrás, era completamente injustificado. El nombre de la abogada era Deborah. Algo así como Hachet, pero podría haber sido Hatcher. Tenía unos 60 años, usaba anteojos de lectura en una cadena de cuentas y tenía el tipo de expresión tranquila y paciente que significaba que era muy sabia o estaba muy cansada, posiblemente ambas cosas. Los abogados del gobierno tienen ese aspecto. Expuse todo. Los estados de cuenta bancarios, las fotos del baño intacto, el azulejo rosa,
el refrigerador G de 1994 que todavía zumbaba como si estuviera tratando de cantar una canción de la que olvidó la letra. Las líneas de notas falsas, los 67.340. Débora lo miró todo. Se tomó su tiempo. Tomó notas. Alineó las páginas una al lado de la otra. Hizo lo que hacen los abogados cuando golpean un bolígrafo contra sus labios y no puedes saber si están pensando o ganando tiempo. Luego se quitó los anteojos y dijo la frase que me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Roy hubiera hecho. Ella dijo, señorita Fontaine, el poder legal técnicamente lo autoriza a administrar sus finanzas a su discreción. A menos que pueda demostrar que su abuela se opuso explícitamente a estos retiros específicos en el momento en que se realizaron o que él fabricó el propósito declarado, estas transferencias están dentro de su autoridad legal. La miré fijamente. Dije, él dijo que el dinero era para una renovación del baño. El baño no ha sido tocado desde 1987. Tengo fotos. Ella respondió, las fotos ayudan. Pero él podría argumentar que se contrató al contratista y no completó el trabajo, o que el alcance cambió, o que los fondos se redirigieron a otra reparación sin documentación que demuestre que el propósito declarado era deliberadamente falso en el momento de la transferencia. Se necesitan facturas, contratos, recibos que no coincidan. Los estados de cuenta bancarios por sí solos no son procesables legalmente. Había entrado sintiendo que tenía un arma. Salí sosteniendo una carpeta llena de papel que legalmente no significaba nada. Mi auto estaba estacionado en una zona de 2 horas. Había estado adentro durante 40 minutos. Me senté en el asiento del conductor y puse la carpeta en el lado del pasajero. El mismo lugar, el mismo cinturón de seguridad, como un hábito ahora. Y simplemente me senté allí. Pensé en Janete en esa cama de hospital sacando documentos de debajo de su almohada como una mujer en una película de espías. Excepto que en las películas de espías los documentos realmente sirven para algo. En la vida real, aparentemente, necesitas más papeleo para demostrar el papeleo. Conduje de regreso al trabajo y se lo conté a Patrice. Ella dijo una mala palabra dirigida a todo el sistema legal. Eso fue el lunes. El martes fue peor. Aquí está lo que sucedió, y necesito un segundo antes de contarles esto porque esta parte todavía la siento en el pecho cuando pienso en ese estacionamiento. Está bien. 11 de junio, martes. Una de las enfermeras de cuidados paliativos llamada Cara, que era perfectamente amable y no tenía idea de lo que estaba a punto de desencadenar, le mencionó a Diane durante una visita que su otra hija estuvo aquí la otra noche. Dijo, es tan agradable que Janete tenga tanto apoyo familiar. Cara tenía buenas intenciones. Estaba conversando. Estaba haciendo su trabajo. No tenía forma de saber que esas palabras estaban a punto de detonar como una granada en la sala de mi madre. Diane se lo dijo a Roy. Roy, y quiero que se imaginen esto porque dice todo sobre quién es este hombre, no me llamó. Roy no llamó a la habitación de cuidados paliativos de la madre de Diane. Roy llamó a la administración de cuidados paliativos. Llamó a la recepción, se identificó como el representante familiar autorizado, lo cual gracias al poder legal técnicamente era. Y dijo que las visitas de Colleen Fontaine estaban causando un malestar emocional significativo a la paciente y que yo debería ser eliminada de la lista de visitantes aprobados para el bienestar de la señora Puig. Él dijo que yo estaba alterando a una mujer moribunda, mi abuela, la mujer que me enseñó a conducir y me hizo asado de carne cada domingo durante una década. Les dijo a extraños en una oficina que yo era el problema. Luego llamó a Diane y realizó la otra mitad de la actuación. Dijo, Colleen fue a nuestras espaldas para visitar a tu madre. Está manipulando a una mujer moribunda. Diane, ella está tratando de llegar al dinero. Ya sabes cómo es ella. Ya sabes cómo es ella. 4 palabras que habían sido la base de la relación de mi familia conmigo durante 25 años. La dramática Colleen. La difícil Colleen. Colleen, que hace que todo se trate de ella misma. Roy no inventó esa historia, pero la mantuvo de la misma manera que mantenía todo, silenciosa y consistentemente, hasta que fue la única versión que todos recordaban. Miércoles, 12 de junio, conduje al centro de cuidados paliativos después del trabajo, entré de la misma manera que lo había hecho una docena de veces.
La recepcionista, cuyo gafete decía Wanda, me miró con una expresión que nunca había visto en el rostro de un extraño antes. Era lástima mezclada con impotencia burocrática, que es un cóctel muy específico. Ella dijo, señorita Fontaine, lo siento mucho. Su nombre ha sido eliminado de la lista de visitantes aprobados. Necesitaríamos la autorización del contacto familiar designado para restablecer el acceso. Dije, el contacto familiar designado es Roy Kessler, mi padrastro. Él es quien me eliminó. Wanda miró su pantalla. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar su pantalla, como si tal vez la respuesta hubiera cambiado en los últimos 3 segundos. No lo había hecho. Ella dijo, realmente lo siento. Me quedé allí en el vestíbulo por lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 30 segundos. El vestíbulo tenía esa alfombra institucional específica, la que tiene el patrón diseñado para ocultar manchas, pero que de alguna manera parece hecha de manchas. Había un ficus falso en la esquina que estaba ligeramente inclinado hacia la izquierda. Y recuerdo haber pensado que incluso las plantas falsas en este lugar se estaban rindiendo. Regresé a mi auto. El Subaru estaba estacionado en la segunda fila bajo una luz que zumbaba de la manera en que zumban las luces fluorescentes cuando están pensando en morir. Entré. Cerré la puerta. Puse mis manos en el volante a las 10 y a las 2, como si estuviera a punto de conducir a algún lugar. No conduje a ninguna parte. Me quedé sentada en ese estacionamiento durante 45 minutos. El sol se puso. La luz siguió zumbando. Un guardia de seguridad pasó junto a mi auto 2 veces. En ambas ocasiones fingí estar mirando mi teléfono, que estaba descargado. Así que básicamente estaba mirando un rectángulo negro y esperando que él no llamara a la ventana y me preguntara si estaba bien, porque si una persona más me preguntaba si estaba bien, iba a empezar a llorar. Y no iba a detenerme. Llamé a Patrice. Me tomó 3 intentos poder decir una frase. Dije, tal vez ellos tengan razón. Tal vez yo sea el problema. Tal vez soy la loca que está empeorando todo y debería dejar que él tenga lo que quiera y dejar de fingir que soy parte de esta familia. Patrice guardó silencio por un momento. Luego dijo, Kalin, eres la única persona en tu familia que ha hecho una sola cosa útil en los últimos 3 años. No estás loca. Eres inconveniente. Hay una diferencia. La gente loca no tiene pruebas. Tú tienes pruebas. Solo necesitas mejores pruebas. Pregunté, ¿y si no puedo encontrarlas? Ella respondió, entonces buscaremos más a fondo. Pero no puedes rendirte en un estacionamiento. Así no es como termina esto. Amo a Patrice. Quiero ser clara en eso. La amo de la manera en que amas a alguien que no te deja sentir lástima por ti misma por más de 6 minutos. Ella es la amiga que te trae pañuelos y un plan, en ese orden. Y el plan siempre es mejor que los pañuelos. Conduje a casa. Cené cereal. Del que tiene malvaviscos. Del tipo que compro para Beckett, pero que yo como parada frente al fregadero a las 10 de la noche como una mujer que ha tomado varias decisiones de vida cuestionables y está a punto de tomar algunas más. Beckett estaba dormido. Me quedé en su puerta y lo vi respirar por un rato, lo cual suena extraño cuando lo digo en voz alta, pero cada padre sabe exactamente de lo que estoy hablando. Mi teléfono vibró a las 10:42 de la noche. Era un número que no reconocía. Un mensaje decía, soy Kenzie. No llames a este número. Lo compré en Walgreens. Escuché a papá por teléfono con el centro de cuidados paliativos. Sé lo que hizo. Tengo acceso a su oficina en casa. Dime qué buscar. Kenzie estaba en casa por el verano. Su semestre de primavera había terminado 2 semanas antes y había estado de regreso en Roanoke desde finales de mayo, durmiendo en su antiguo dormitorio. Trabajando a tiempo parcial en un centro de tutoría y aparentemente escuchando mucho más de lo que Roy se daba cuenta a través de las paredes de esa casa. Leí el mensaje 3 veces. Mis manos temblaban, no por la tristeza esta vez, sino por algo más, por el sentimiento que se tiene cuando una puerta que creías cerrada con llave se abre desde el otro lado. Respondí, Kenzie, no tienes que hacer esto. Si él se entera, tu matrícula escolar está en riesgo.
Ella respondió, sé lo de la matrícula. 14.200 por semestre. He hecho los cálculos. He hecho muchos cálculos últimamente. Luego, 10 segundos después, escribió, la abuela Janete también me enseñó a conducir a mí. Me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra el lavavajillas y lloré. Pero fue un tipo de llanto diferente al del estacionamiento. Este era el tipo de llanto en el que algo dentro de ti se rompe y lo que sale no es solo dolor. También es algo que se siente como el primer respiro profundo que has tomado en semanas. Le dije a Kenzie que buscar facturas, recibos, acuerdos con contratistas, cualquier cosa en el archivador de Roy relacionada con trabajos en la casa de Janete. El viernes, 14 de junio, Kenzie me envió 4 fotos por mensaje de texto. Ella había esperado hasta que Roy se fuera a un sitio de trabajo, una inspección de vivienda en Salem a 40 minutos de distancia, y revisó el archivador de su oficina en el estudio. El gabinete con la cerradura cuya combinación Roy pensaba que nadie conocía. La combinación era 1 2 3 4 porque Roy era el tipo de hombre que pensaba que era más inteligente que todos los demás y ni siquiera podía molestarse en demostrarlo con un código de cerradura decente. 4 fotos, 4 facturas escritas en papel normal, formateadas para parecer oficiales. Estas eran las que coincidían con los retiros más grandes, las que Roy aparentemente pensó que necesitaban un rastro de papel. Phelps & Sons Plumbing, renovación del baño, 1847 Birk Hollow Lane, 12.600. Blue Valley Back Services, reemplazo completo del sistema, 8.750. Summit Rig Roofing, inspección y reparación, 6.900. Phelps & Sons Plumbing, actualización e instalación de electrodomésticos de cocina, 14.290. Los otros 3 retiros, los de 4.200, 9.400 y 11.200, no tenían facturas en absoluto. Sin papeleo, sin recibos, nada. Roy ni siquiera se había molestado en inventar contratistas falsos para esos. Simplemente tomó el dinero y escribió una línea de nota en el formulario de retiro y aparentemente asumió que nadie miraría jamás, lo cual honestamente era casi más insultante que el robo mismo. Al menos comprométete con la estafa, Roy. Le envié las fotos a Patrice. Patrice, que tenía un certificado de asistente legal que obtuvo por diversión, hizo lo que hace Patrice. Investigó a Phelps & Sons Plumbing. No había licencia comercial registrada en el condado de Roanoke. No figuraba en la base de datos de contratistas de Virginia. Sin sitio web. Sin número de teléfono. Sin Phelps. Sin hijos. Blue Valley Back Services era igual. No existía. Nunca existió. El nombre sonaba real de la manera en que un accesorio de película parece real. Convincente desde la distancia. Hueco de cerca. Summit Rig Roofing sí era real. Empresa real, licencia real, número de teléfono real. Patrice los llamó. Preguntó si alguna vez habían hecho trabajos en el 1847 de Birk Hollow Lane. La mujer que respondió revisó sus registros y dijo, no, señora. No tenemos ningún trabajo registrado en esa dirección. 2 empresas fantasma, una empresa real que nunca había oído hablar de Janete Puit y 3 retiros sin documentación alguna. 67.340 justificados por facturas de negocios que no existían y trabajos que nunca se realizaron. Roy Kessler, inspector de viviendas, un hombre cuya carrera entera consistía en revisar las casas de otras personas para encontrar problemas. Y pensó que nadie revisaría su papeleo. La combinación era 1 2 3 4. Realmente quiero que piensen en eso por un segundo. Llamé a Patrice. Pregunté, ¿es esto suficiente? Ella respondió, esto es suficiente. Las cosas se movieron rápido después de eso. Lo cual fue un alivio porque la parte lenta casi me mata. Y lo digo en el sentido de que no te estás muriendo realmente, pero tu cuerpo comienza a hacer cosas como olvidar almorzar y poner las llaves del auto en el refrigerador. Lo cual hice el 15 de junio y no las encontré hasta que abrí el cajón de las verduras buscando un apio que tampoco recordaba haber comprado. Patrice y yo pasamos el fin de semana organizando todo. La mesa de su comedor, que era más grande que la mía y no tenía el misterioso rasguño del cuchillo de carne, se convirtió en nuestro centro de mando.
Ella tenía carpetas codificadas por colores porque, por supuesto, las tenía. Patrice es el tipo de mujer que alfabetiza su estante de especias y sus opiniones, y ambos están muy organizados. Armamos el paquete completo. Los estados de cuenta bancarios de Jeanette con los 7 retiros resaltados y anotados. Las facturas de Roy del archivador, las que Kenzie fotografió, que mostraban los nombres de los contratistas falsos y los montos que coincidían con 4 de los 7 retiros. Los impresos de la investigación de Patrice de la base de datos de contratistas de Virginia que demostraban que Phelps & Sons Plumbing y Blue Valley Back Services no existían. Un registro de llamada a Summit Ridge Roofing confirmando que nunca hubo trabajos en el 1847 de Birch Hollow Lane. Mis fotos de la casa, el baño intacto con su azulejo rosa de 1987. La cocina con el mismo refrigerador G que había estado zumbando su canción de una sola nota durante la mayor parte de 3 décadas. El techo que se veía exactamente como se había visto durante los últimos 15 años. Y la pieza final, una declaración escrita de la propia Jeanette. Después de enterarse de que Roy me había bloqueado la visita, Cara, la enfermera, le contó a Jeanette lo que sucedió el mismo día que me rechazaron. Jeanette le pidió al trabajador social de cuidados paliativos que la ayudara a preparar una declaración formal. Dictada desde su cama, presenciada por el trabajador social y la enfermera encargada del piso, y certificada ante notario el 13 de junio por un notario que el trabajador social organizó. Jeanette declaró que ella nunca había autorizado, solicitado ni sido informada de los retiros específicos. Que nunca había conocido a nadie de Phelps & Sons Plumbing, Blue Valley Back o Summit Ridge Roofing. Que no se habían realizado trabajos en su propiedad en el 1847 de Birch Hollow Lane durante el periodo en cuestión y que quería que el poder legal fuera revocado de inmediato. Certificar esa declaración ante notario requirió un trabajador social, un administrador de cuidados paliativos y un notario público que tuvo que conducir desde el centro de Roanoke hasta el hospital un jueves por la tarde. El nombre del notario era Gary. Llevaba una corbata de bolo. Parecía haber certificado 10.000 documentos en su vida y estar levemente molesto por cada uno de ellos. Pero cuando leyó la declaración de Jeanette, hizo una pausa, la miró el papel y luego puso el sello tan fuerte que la mesa vibró. Incluso Gary estaba enojado. Sabes que es algo malo cuando el notario se involucra emocionalmente. Lunes, 17 de junio, conduje a la oficina de servicios de protección para adultos de Roanoke en la calle Williamson. Llevaba la misma blusa que uso para las reuniones de admisión en el trabajo. La azul marino con botones, la que dice, soy una mujer competente y profesional, y para nada alguien que comió cereal con malvaviscos frente al fregadero de su cocina a medianoche hace 3 días. Traje la carpeta completa, codificada por colores gracias a Patrice. Presenté una denuncia por abuso financiero de ancianos y se me asignó un número de caso. La trabajadora de admisión, una mujer de mi edad llamada Teresa, que tenía los ojos cansados de alguien que había visto esta exacta historia desarrollarse 100 veces, revisó los documentos y dijo, esto es minucioso. Dije, tuve ayuda. Ella dijo, tuviste una buena abuela. No se equivocaba. Miércoles, 19 de junio, los servicios de protección se pusieron en contacto con Roy. Yo no estuve presente en esa llamada telefónica. Desearía haberlo estado. No porque quisiera regodearme, sino porque quiero que se lo imaginen. Roy Kessler, de 66 años, sentado en su oficina en casa, la del archivador, la de la cerradura 1234, y suena su teléfono y es un investigador de los servicios de protección para adultos preguntándole sobre 7 retiros de la cuenta de Jeanette Puit en Valley Federal Credit Union. Patrice dijo que debería imaginarlo tirando su café. Yo prefiero imaginarlo haciendo esa cara, la cara donde la sonrisa que nunca llega a sus ojos de repente no tiene a dónde ir. Él llamó a Diane furioso. Lo sé porque Kenzie me envió un mensaje que decía, papá está perdiendo el control, gritando. Mamá está en el dormitorio. Él sigue diciendo que alguien está tratando de destruirlo. ¿Destruirlo? Eso fue lo que dijo. No dijo que hubo un malentendido. No dijo que podía explicarlo. Dijo destruirlo. El lenguaje de un hombre que sabe exactamente lo que hizo y está furioso porque alguien se enteró. Pero aquí está la parte que lo cambió todo. Y si esto suena como algo sacado de una película, les prometo que no se sintió como tal.
Las películas no incluyen la parte donde tus manos tiemblan tanto que no puedes desbloquear tu teléfono y tienes que usar tu pulgar 3 veces porque tu huella dactilar aparentemente se ve afectada por lo aterrorizada que estás, lo cual es un fallo de diseño que Apple realmente debería abordar. Llamé a Diane, mi madre. La mujer que dejó de enviar tarjetas de cumpleaños a mi hijo. La mujer que me sentó en la mesa plegable. La mujer que firmó un poder legal en la cocina de su madre mientras su madre apenas podía sostener un bolígrafo. Dije, mamá, necesito que vengas al centro de cuidados paliativos el sábado. Trae el papeleo del poder legal. ¿Todo? No se lo digas a Roy. Hubo silencio. El tipo de silencio que tiene textura. Puedes oír a alguien pensando en él. Oír cómo sopesa 25 años de matrimonio contra algo que ha estado tratando de no ver. Ella dijo, Kalin, yo no. La interrumpí, mamá, robó 67.000 a la abuela. Tengo pruebas. Tengo las facturas falsas. Los contratistas no existen. El baño sigue siendo rosa. Hubo más silencio. Podía escuchar el reloj de la cocina de fondo. El que Diane ha tenido desde que yo era niña. El que suena demasiado fuerte y adelanta 4 minutos cada mes. Nadie lo arregló jamás. Diane repitió muy bajito, el baño es rosa. Dije, desde 1987. Hubo otra pausa y luego ella dijo, está bien. Una palabra, pero fue suficiente. Tenía que serlo. El investigador de los servicios de protección restableció mi acceso de visitas para el jueves. Una vez que se presentó la denuncia y la propia declaración certificada de Janete confirmó que ella me quería allí, el centro de cuidados paliativos no tenía base legal para mantenerme fuera. Francamente, creo que Wanda en la recepción estaba aliviada. Sábado, 22 de junio. Habitación 14. La misma habitación donde Janete había sacado una carpeta de Manila de debajo de su almohada 23 días antes. Estábamos presentes en la habitación yo, Diane, Kenzie, que había conducido desde su turno de tutoría esa mañana y cuyas manos temblaban más que las mías, Patrice, que se posicionó junto a la puerta como una guardaespaldas de 1,57 m con anteojos de lectura. Una trabajadora social de los servicios de protección llamada Rande, y Janete, apoyada en la cama, más delgada que la última vez pero con esos mismos ojos afilados que no habían rendido nada. Roy estaba en el pasillo. ¿Había venido con Diane? Por supuesto que sí. No iba a dejarla fuera de su vista. No ahora. Pero cuando intentó entrar en la habitación, Patrice se interpuso en la puerta. Debo decirles que Patrice tiene 52 años. Mide 1,57 m. Usa zapatos ortopédicos debido a un juanete del que habla más de lo que cualquier ser humano debería hablar de un juanete. No es físicamente intimidante en ningún sentido tradicional, pero se mantuvo en esa puerta como si hubiera estado entrenando para ello toda su vida. Ella dijo, esta es una reunión familiar, señor Kessler. Roy sonrió con esa sonrisa suya y dijo, yo soy familia, Patrice. Ella respondió, eso está bajo revisión. Roy miró más allá de ella hacia la habitación. Miró a Diane, esperando que ella interviniera. Diane estaba sentada en la silla de vinilo junto a la cama de Janete, mirando al suelo. Ella no levantó la vista. Roy me miró a mí. Yo le devolví la mirada. Miró a la trabajadora social. La trabajadora social lo miró como los empleados del gobierno miran a las personas que están a punto de tener una tarde muy mala. Roy dijo, esperaré aquí afuera. Patrice respondió, eso sería ideal, y cerró la puerta. Dentro de la habitación, extendí los documentos sobre la bandeja de comida rodante, la misma bandeja en la que Janete comía su gelatina, que ahora sostenía la evidencia de 3 años de robo. Expliqué todo. Los retiros, los montos, las líneas de notas, las facturas de empresas que no existían, las fotos de la casa que no había sido tocada. Diane tomó la factura de Phelps & Sons Plumbing, la renovación del baño de 12.600. La sostuvo durante mucho tiempo. Sus manos no temblaban. Estaban muy quietas. Diane dijo, el baño es rosa. No se lo dijo a nadie, solo a la habitación. Dije de nuevo, desde 1987. Diane dejó la factura.
Tomó otra. Blue Valley Back, 8750. Miró a la trabajadora social. Dijo, esta empresa no existe. La trabajadora social respondió, no hay licencia comercial registrada en Virginia, señora. Sin listado, sin identificación fiscal. Diane dejó esa también. Se quedó sentada allí, y vi suceder algo en el rostro de mi madre que había estado esperando ver durante 25 años. No fue ira, ni sorpresa, sino reconocimiento. La lenta y horrible claridad de una mujer que se da cuenta de que el archivador dentro del cual ha estado viviendo estaba cerrado con llave desde el exterior. No lloró. Hizo algo peor. Asintió muy levemente, como si estuviera confirmando algo que había sospechado en un lugar que nunca se permitió visitar. Jeanette extendió la mano y tomó la de Diane, su mano izquierda, la débil, la del derrame cerebral. Pero la sostuvo con fuerza. Jeanette dijo, lo siento, bebé. Debí decírtelo antes. Diane susurró, él me dijo que el dinero era para tu cuidado. Dijo que necesitabas cosas. Jeanette respondió, lo único que necesitaba era que alguien lo comprobara. Jeanette revocó el poder legal allí mismo desde su cama. Ella fue quien lo otorgó. Ella era quien podía quitarlo. La trabajadora social fue testigo. Grande firmó, fechó y archivó. 20 minutos de papeleo que deshicieron 3 años de robo. Jeanette también firmó una nueva directiva de atención médica, nombrándome a mí como su representante médico y a Diane como secundaria. La casa en el 1847 de Birk Hollow Lane, tasada en 218.000 y pagada desde 1998, quedó asegurada bajo el testamento actualizado de Jeanette conmigo como albacea. La investigación de los servicios de protección continuaría. Roy sería llamado para una entrevista formal. El caso sería remitido a la oficina del fiscal de Roanoke para posibles cargos penales de explotación financiera de ancianos, un delito grave de clase 3 en Virginia. Valley Federal Credit Union congelaría todo acceso autorizado a los 23.660 restantes de Jeanette a la espera de la investigación, y el nombre de Roy fue eliminado de cada documento, cada cuenta y cada autorización conectada a Jeanette Puit. Diane se puso de pie. Caminó hacia la puerta. La abrió. Roy estaba sentado en una silla de plástico en el pasillo, el mismo tipo de silla en la que me había puesto en el día de Acción de Gracias. Barata, temporal, prestada. Él miró a Diane. Empezó a decir algo. Diane pasó junto a él. No se detuvo. No habló. No miró atrás. Caminó por el pasillo a través del vestíbulo con su alfombra de patrones manchados y su ficus falso inclinado a la izquierda, y salió por la puerta principal hacia la luz del sol de junio. Condujo a mi casa por primera vez en 2 años. Tenía una maleta en su maletero. La había empacado esa mañana. Kenzie salió después. Se detuvo ante la silla de Roy. Él miró a su hija biológica real, la persona cuya matrícula él pagaba, la persona que él pensaba que poseía. Kenzie dijo, la combinación era 1234, papá. Ella siguió caminando. El domingo siguiente, una semana después, Roy Kessler se sentó solo en la mesa de su propia cocina esa mañana. La mesa con el mantel verde, la mesa donde 7 personas se habían reunido el Día de la Madre. Copas de vino, porcelana fina, hortensias secas, tarjetas de índice en cada lugar, una silla ocupada. Roy había hecho huevos. Lo sé porque Kenzie me dijo más tarde que había pasado por la casa para recoger el resto de sus ropas mientras él estaba en un sitio de trabajo, y la sartén todavía estaba en la estufa. Una porción de huevos revueltos, apenas tocada, fría. Un tenedor, un plato. Las tarjetas de índice todavía estaban en el cajón de la cocina. No las necesitaría por un tiempo. Diane había solicitado la separación ese jueves. 25 años de matrimonio y el papeleo tomó menos tiempo que una cita dental. Ella había estado durmiendo en la antigua cama individual de Beckett en mi habitación de invitados toda la semana, tomando prestadas mis camisetas, bebiendo té de manzanilla en mi sofá hasta la medianoche sin decir mucho. Eso estaba bien. No necesitaba decir mucho. Ella estaba allí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en la habitación correcta.
Kenzie llamó a la oficina de ayuda financiera de la universidad el lunes por la mañana. Resulta que cuando tu padre está bajo investigación por un delito grave de explotación financiera de ancianos, existen disposiciones por dificultades económicas. El consejero de ayuda financiera usó la frase revisión por circunstancias especiales y le pidió a Kenzie que completara 4 formularios. Kenzie completó 6 porque es la nieta de su abuela. Janete también le dijo a Kenzie que cubriría cualquier diferencia con los 23.660 restantes. Ella dijo mirándome, la pensión de Harold ya pagó por el futuro de una niña. Puede pagar por el de otra. El hermano de Roy, Phil, dejó de devolver sus llamadas después de que el investigador de los servicios de protección lo contactara como testigo porque Phil había estado en esa cena del Día de la Madre. Y el investigador quería saber si alguna vez había visto alguna de esas mejoras en el hogar durante sus visitas. Phil no las había visto. Phil tampoco sabía nada de las facturas falsas, los contratistas fantasma o los 67.340. La esposa de Phil, Janet, se lo contó a la vecina de Diane, Barbara, quien se lo contó a todos en su grupo de caminata de los miércoles por la mañana. Y para el domingo siguiente, Roy Kessler era un hombre cuyo teléfono ya no sonaba. El hombre que organizaba los asientos estaba sentado solo. El hombre que decidía quién se sentaba en la mesa real y quién en la mesa plegable tenía un huevo, un tenedor y una cocina que de repente se sentía muy grande para una sola persona. El hombre que le dijo al centro de cuidados paliativos que no me dejaran entrar era ahora el que nadie quería dejar entrar. Esa tarde, Beckett y yo condujimos al centro de cuidados paliativos. Diane iba en el asiento del pasajero. Kenzie se sentó atrás y dejó que Beckett le mostrara algo en su tableta. Un juego con personajes de dibujos animados golpeándose entre sí que yo no entendía, pero que los hacía reír a ambos. Era la primera vez que los 4 estábamos juntos en un auto. Mi Subaru olía a la bota de fútbol de Beckett y al ambientador de vainilla que siempre olvidaba reemplazar. Nadie se quejó. Habitación 14. Janete estaba despierta. La vela de vainilla se estaba agotando. La luz a través de la ventana era ese oro específico de finales de junio que hace que todo parezca más suave de lo que es. Beckett entró primero. Llevaba una tarjeta que había hecho en la escuela. Papel de colores, pegamento con purpurina, el tipo de trabajo agresivo con crayones que solo los niños de 11 años y los expresionistas abstractos pueden lograr. En el frente, con letras que eran demasiado grandes para el papel, decía, Feliz Día de la Abuela. Dije, no es el Día de la Abuela. Beckett respondió, lo sé, pero no quería esperar hasta septiembre. Janete tomó la tarjeta. La sostuvo con ambas manos, la fuerte y la débil. La miró durante mucho tiempo. Luego miró a Beckett, a Kenzie, a Diane y a mí. 4 personas en sillas de plástico dispuestas alrededor de su cama, y ni a una sola de nosotras se nos había dicho que nos sentáramos en la mesa plegable. Ella presionó esa tarjeta contra su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en 25 años, todos los que debían estar en esa habitación estaban en esa habitación. Y la única persona que no estaba, bueno, él estaba aprendiendo lo que se siente tener una mesa vacía desde el otro lado. Gracias por quedarse conmigo en esta historia. Cada comentario, cada vez que comparten y cada persona que está mirando ahora mismo, donde sea que estén y a cualquier hora que sea, estoy agradecida. Otra historia les espera justo allí en su pantalla. Hagan clic en ella. Los veré en la próxima.